Perfecto, pues muy buenos días, bienvenidos y empezamos con la presentación de nuestro ponente el día de hoy. El doctor Daniel Morales Hernández es doctor en sociolingüística por la Universidad de Southampton en Inglaterra. Actualmente es profesor e investigador en el Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán. Sus intereses y líneas de investigación se concentran en lengua, migración, ideologías lingüísticas, estudios del discurso, narrativa, identidad, paisaje lingüístico, clase social, etnografía, etc. Es autor del libro Latinoamericanos en Londres, Ideologías lingüísticas y discursos de migración, publicado por la casa editorial de Gruyter. A nivel nacional e internacional, ha publicado artículos en los que da cuenta de la interrelación entre lengua, discurso y sociedad en contextos de migración a través de perspectivas interdisciplinares. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es colaborador de Fulbright García Robles en temas de migración y sociolingüística para el intercambio académico y cultural entre México y Estados Unidos. Entonces, sin más por el momento, le cedemos la palabra al doctor y esperamos sus preguntas y comentarios al final de la presentación. Adelante. Am, Muy bien, bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación. Voy a comenzar a compartir la presentación que he preparado para el día de hoy. Por favor, me dicen si la pueden visualizar. Pues, em, Sí, ya se ve. bien, ahí la pueden ver ya en modo presentación. Sí, está perfecto. Ok, bien, bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por hacer el espacio para eh, escuchar un poco de este trabajo que voy a compartir el día de hoy, Políticas e Ideologías Lingüísticas en la Integración Social de Jóvenes Binacionales en Michoacán, y es una perspectiva desde la sociolingüística etnográfica o lingüística etnográfica. Bueno, en su momento voy a aclarar qué quiero decir con estos términos, y también pues a manera de también darles una mejor idea de la etapa de este proyecto. Es que este proyecto está en curso realmente, o sea, está en proceso. Hasta el momento es un proyecto que lleva alrededor de 8 meses, y anticipo que se extenderá mínimo otros 6 meses, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, hablaré un poco sobre la contextualización de la migración Michoacán a Estados Unidos, Michoacán, y después hablaré sobre lo que pretendo hacer en esta presentación, que como dije, pues es todavía parte de un proceso. Y hablaré sobre una teoría de la migración que también estoy aquí ensayando, con la intención de resaltar la parte humana de la migración. Me referiré a aspectos como agencia, estructura, integración, la misma sociolingüística o lingüística etnográfica, para después referirme a las ideologías políticas, lingüísticas y la estructura, ¿no? En su momento también explicitaré qué quiero decir con estructura y presentaré un análisis preliminar antes de referirme a la posible dirección del estudio. Bien, entonces, sobre la contextualización breve de esta migración más circular entre Michoacán y Estados Unidos, Michoacán, creo que es muy importante resaltar, sí, en términos demográficos, la presencia de, pues, personas de origen michoacano en Estados Unidos. Como podemos observar aquí, hay alrededor de 4.300.000 michoacanos en los Estados Unidos, y la población actual de Michoacán es de 4.700.000 habitantes, lo cual, como pues se ha documentado en otros estudios, se puede decir que casi hay otro Michoacán en los Estados Unidos, distribuidos en diferentes regiones, ¿no? Principalmente Chicago. Eh, entonces, esto pues nos da una idea de la larga historia de la migración
entre Michoacán y Estados Unidos, pero también tenemos que tomar en cuenta cómo es que precisamente pues la migración está regulada por también políticas migratorias que son muy cambiantes, ¿no? Así que entre los años 2004 y 2007, por ejemplo, hubo un gran número de personas retornadas, principalmente en el 2010, que llegaron en promedio con sus familias, perdón, de 5 integrantes. Esto, pues, de acuerdo a Momet, que el Momet, pues, revela que cerca de 2,5 millones de personas fueron directamente afectadas por la deportación. Eh, pero también, bueno, tenemos que considerar cómo es que se pueda concebir la migración ya de retorno forzada por deportación, porque a veces esto se interpreta como un hecho culminado, ¿no? Lo cual no es el caso, porque es un fenómeno mucho más complejo, eh, dado que no se contiene dentro de límites nacionales, y esto se explica por el capital social que las personas van desarrollando a lo largo del tiempo con familiares, amigos, otras personas con quien pues desarrollan lazos. Y esto conlleva una circularidad. Hay casos muy específicos que, por ejemplo, madres migrantes que quienes han sido retornadas de los Estados Unidos hacia México, retornan hacia Estados Unidos para reunirse con sus hijos. Entonces eso explica más una circularidad que un hecho concluido. También hay que considerar que la migración de retorno por ya sea deportación no es la única razón por la que las personas puedan o decidan regresar, ¿no? O sea, hay otros factores como el racismo, las experiencias de marginación, la exclusión o incluso la amenaza de la separación familiar que pueden influir en las decisiones de la reubicación geográfica de muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo darle sentido a la migración llamada de retorno? Creo que es algo que tenemos que problematizar y preguntarnos quién retorna, si es el caso, y cómo retorna, ¿no? En el caso de esta investigación, pues muchos jóvenes realmente no retornan a México, dado que nacen en los Estados Unidos. Entonces, en este contexto hay que poner atención, me parece, a la, ya sea reinserción o la inserción escolar, porque esta pues se complica debido a varios factores, ¿no? O sea, puede haber falta de información sobre qué se tiene que hacer para incorporarse al sistema educativo. Otro aspecto puede ser la ubicación geográfica de las mismas escuelas, la falta de recursos económicos de los padres para viajar a la ciudad. Y un aspecto importante en términos también sociolingüísticos es la lengua. El español es la lengua predominante, como bien lo sabemos, en el Estado mexicano, y pues es la que organiza mucho las instituciones de nuestra sociedad, y esta puede tener pues algunos efectos como la exclusión o incluso la asimilación, en el sentido de que el bilingüismo no parece llegar a fomentarse. Entonces, en este contexto, a ver, esa toda mi presentación. Sí, no Mm, avanza. A ver, déjenme ver, déjenme intentar algo. Me, no sé, Toro. Ahí lo pueden ver. Sí, ya la vemos de nuevo. Ok. A ver, no sé qué pasó. Esto ya lo discutí. Bien, estaba entonces en los objetivos y en las preguntas de investigación en este contexto de una migración muy compleja, muy circular. Y pues el enfoque es en el análisis de las políticas
lingüísticas de los contextos escolares y familiares en los que precisamente los participantes de este estudio se encuentran, ¿no? Son jóvenes binacionales en el estado de Michoacán. Y las dos preguntas que guían esta investigación hasta este momento son ¿qué ideologías lingüísticas subyacen las políticas lingüísticas en el terreno escolar y también familiar, ¿no? Y mi interés también va sobre el efecto que puedan tener las estructuras en la agencia de las personas, en el sentido de hasta qué punto la agencia de los o las participantes de este estudio puede estar influida por una estructura institucional, ya sea la escuela, sea la familia, donde se insertan las experiencias sociales y lingüísticas de las personas, para tratar de comprender también cómo es que la migración puede llevarse a cabo en determinadas circunstancias. Bueno, yo aquí me distancio un poco de ciertas teorías como la teoría neoclásica o la teoría de la economía de migraciones laborales, donde el enfoque es mucho más económico, es decir, hay un plan que la persona pretende cumplir en términos pecuniarios y que ya sea al lograrse o al fracasar en la obtención de estos recursos económicos, la persona decide regresar o puede regresar. Estas perspectivas, a mi parecer, pues ignoran la parte humana y la complejidad también de las diferentes dinámicas que se pueden dar dentro de las familias en determinados momentos y contextos, principalmente en el contexto de Michoacán. Entonces yo estoy apoyándome un poco en esta teoría de la migración, aspiración y capacidades, donde el enfoque es en la movilidad humana, que resalta la capacidad de las personas, pero en términos más de libertad, es decir, dónde poder vivir, a dónde migrar o incluso la libertad de permanecer en un lugar. En otras palabras, es como decir la inmovilidad voluntaria, ¿no? Entonces, el concepto de capacidad aquí es central porque nos ayuda a identificar estas opciones de permanecer en algún lugar, la cual, perdón, no en todos los casos es posible debido a pues guerras, a persecución, la deportación o la misma presión familiar, ¿no? Entonces, esta opción de permanecer en algún lugar tiene mucho que ver con si la persona se llega a sentir privada de una parte esencial de sus libertades de movilidad humana, es decir, esa opción de permanecer o esa opción de migrar, ¿no? Así que la interrelación entre las capacidades y las aspiraciones de las personas están en una relación dialógica, en el sentido de que pues hay recursos que tienen que tomarse en cuenta para que las personas puedan tomar una decisión, recursos sociales, culturales, económicos, ¿no? Y así poder tener lo que decimos es la agencia en la migración, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la migración de retorno, por ejemplo, voluntaria, en el sentido de que no pueda haber a lo mejor una deportación, no necesariamente ejemplifica un deseo, ¿no? De regresar a una sociedad, sino que también puede llegar a implicar una serie de riesgos, como pues, las preocupaciones de la separación familiar, que mucho influyen en las decisiones de las personas. Y veremos un caso en esta presentación, ¿no? Los conceptos centrales también en este proyecto son pues agencia, estructura, integración. A menudo pues hablamos de la agencia como la capacidad del individuo para llevar a cabo algo, pero tenemos que considerar también que esta agencia no se lleva a cabo en ningún vacío, es decir, hay estructuras, ¿no? Donde las personas actúan. Entonces, si la estructura se refiere a patrones persistentes de las relaciones sociales que temporalmente se extienden a lo largo de la vida de cualquier persona, la agencia se refiere a las redes relacionales dentro de las cuales se encuentran entrelazadas las personas en virtud de las posiciones determinadas y cambiantes que ellas ocupan, ¿no? Pero yo creo que aquí valdría la pena también, en términos de estructura, explicitar, ¿no? ¿Qué queremos decir con estructura? ¿Cómo las experimentamos o hasta qué punto las podemos ver, ¿no? Y en ese sentido,
Me refiero a lo que algunos autores como Seeley, Cather y Block se refieren a la esfera institucional y a la esfera sociocultural, ¿no? En términos de estructura. Y la primera se refiere a instituciones sociales que pueden comprender el mundo laboral, la escuela o la familia, mientras que la esfera sociocultural abarca las relaciones sociales existentes entre, por ejemplo, un empleador, empleado, docente, alumna, madre, hijo, etcétera. Em, y dentro también de esta relación entre agencia y estructura, un concepto y proceso central es el de la integración, que yo concibo como un proceso bidireccional en el que la persona busca participar cívicamente, socialmente en una sociedad de destino, cuya estructura institucional influye en la creación y articulación de políticas incluyentes o excluyentes, ¿no? Políticas educativas, políticas lingüísticas, ¿no? Entonces, también la integración conlleva fomentar un sentido de pertenencia, así como, pues, buscar atender la desigualdad en un contexto de migración muy circular. Bien, el estudio pues está situado dentro de la sociolingüística etnográfica o lingüística etnográfica. Copeland y Chris, por ejemplo, se refieren a lingüística etnográfica, que se enfoca en la manera en que las personas usan el lenguaje y lo que nos puede decir sobre estructuras, ideologías y constreñimientos sociales mucho más amplios, ¿no? Otras autoras, por ejemplo, Codó, Patiño Santos y Virginia Unamuno, se refieren a la sociolingüística etnográfica, que se enfoca en la interrelación entre el lenguaje, la cultura y la sociedad, donde tiende a haber un énfasis en la interacción social en contextos institucionales. Si bien podemos aquí identificar algunos puntos convergentes de cómo se concibe el lenguaje, yo en esta presentación y en la investigación privilegio más la primera, dado que mi énfasis no es en la interacción social, sino en el uso del lenguaje, y también un enfoque más hacia el discurso. Sobre el carácter etnográfico de la lingüística etnográfica, bueno, creo que hay que decir que la etnografía implica el estar en el campo, estar allí, como dicen algunos autores, antropólogos como Atkinson. Y esto pues conlleva tener conversaciones informales, hacer notas de campo, para posteriormente y pues desde luego con el consentimiento y después de haber construido confianza con las personas, pues realizar entrevistas de diferente naturaleza, ¿no? Como yo lo realicé, hice entrevistas semiestructuradas, también he realizado historias de vida con diferentes participantes. Y bueno, el aspecto etnográfico para mí es muy importante, no como método, sino más como una epistemología, ¿no? Es una epistemología que permite precisamente observar y dar cuenta del lenguaje in situ, sus funciones contextualmente sensibles, donde precisamente un significado surge de una manera muy concreta y que se encuentran asociadas a la experiencia social a diferentes niveles, ¿no? A diferentes dimensiones también, ¿no? Otros aspectos centrales dentro de esta investigación, pues tiene que ver con las ideologías, las políticas lingüísticas y la estructura, ¿no? Las ideologías lingüísticas, pues como aquí lo digo, pues son conceptualizaciones acerca de las lenguas y los hablantes, así como sus prácticas discursivas, es decir, el lenguaje en contexto, ¿no? O incluso puede ser un metalenguaje, ¿no? Ahora, inicialmente las ideologías pueden concebirse o identificarse como creencias que pueden situarse en un espacio mucho más o un terreno mucho más cognitivo, ¿no? Eh, pero desde mi perspectiva, las ideologías están impregnadas de intereses políticos, intereses morales que se forman en un entorno cultural en particular y son parciales y plurales. Y esto tiene mucho que ver con la posición social del hablante, el contexto actual de la trayectoria migratoria de la persona, el género, la etnicidad, o sea, puede haber diferentes
factores que influyan en la manera en cómo se puedan articular o expresar las ideologías. En cuanto a la política lingüística y estructura, bueno, primero hemos visto que las políticas lingüísticas se entienden como decisiones ya sea implícitas o explícitas sobre cómo se usan y se perciben las lenguas dentro de un dominio social específico y que está interrelacionado a diferentes escalas. Las políticas lingüísticas también pueden ser familiares, en el sentido de que se trata de poner en práctica un patrón de uso de la lengua o del lenguaje incluso en particular, así como prácticas de literacidad dentro del dominio doméstico y entre miembros de la familia. No obstante, las políticas lingüísticas y las ideologías que las subyacen deben situarse dentro de una estructura, eh, desde mi perspectiva, es decir, en esferas, como ya lo mencionaba, en esferas institucionales y socioculturales, para resaltar, por ejemplo, cómo las familias transnacionales, ¿sí? O binacionales pueden tener hablantes con un acceso desigual a recursos lingüísticos. Es decir, es necesario referirnos aquí a recursos lingüísticos que en el contexto de la migración Michoacán a Estados Unidos se pueden reflejar en los padres, en las madres o en los miembros de la familia que tienen un acceso a recursos lingüísticos específicos de su historia de migración y que no necesariamente viven en el mismo lugar por razones como la deportación o la separación familiar. Y veremos algunos ejemplos más adelante. Bien, este es un primer contexto de la investigación actual, una secundaria en el estado de Michoacán, que tiene alrededor de 1,000 alumnos en turno matutino, turno vespertino. Y bueno, vemos aquí un ejemplo de un pequeño paisaje lingüístico donde dice exit, ¿no? Ruta de evacuación. Eh, y es aquí donde yo logro identificar y platicar, dialogar con Ana, que nace en los Estados Unidos y vive allá hasta los 7 años, con su hermano mayor. En aquel entonces él tenía 9 años, pero sus padres regresan a México después de que el abuelo materno les dice que regresaran, que regresen a hacerse cargo del negocio familiar en Michoacán. El negocio familiar es un auto detallado. Ana recibe educación en inglés en los Estados Unidos, pero al llegar a México ha tenido muy pocas oportunidades de usarlo, por lo que intenta seguir practicándolo con clases adicionales a las que recibe en la secundaria. Eh, y, por ejemplo, en este extracto, Ana responde a mi pregunta sobre si le gustaría hablar más inglés con sus compañeras o compañeros de clase, así como la pregunta subsecuente sobre las posibles oportunidades que podría tener, perdón, de usar el idioma con su profesor de inglés. Y de manera implícita, Ana se refiere al espacio escolar como monolingüe, ¿no? Dice, pues como estoy yo aquí, yo no puedo comunicarme con ellos. Un aspecto importante de este extracto es la referencia a la manera en que el docente hace su trabajo, dando las actividades y ya nada más. Si bien esto genera una caracterización del profesor, la descripción de Ana provoca varias preguntas sobre qué tipo de actividades realizan en clase que a Ana no le permite tener oportunidades de hablar inglés. Eh, por ejemplo, estas imágenes corresponden a recursos y algunos contenidos de clase que Ana registra en su cuaderno de inglés y que ilustran actividades a las que ella se refiere. Las actividades consisten en la formación de oraciones en inglés y traducción al español, que en términos pedagógicos recurre a la primera lengua de los estudiantes para las explicaciones sintácticas de la lengua a enseñar. Más allá de juzgar o de evaluar la metodología empleada por el docente, que puede ser útil para otros estudiantes, estas actividades resultan insuficientes para Ana, quien ha tenido una exposición distinta al mismo idioma que se explica por haber sido socializada en la educación básica en inglés en los Estados Unidos. En este sentido, tanto su descripción como sus materiales nos acercan a una política lingüística en la que la selección de una forma de la lengua no fomenta las habilidades lingüísticas de Ana hacia un nivel más alto al mostrar cómo su experiencia lingüística está constreñida a una clase para estudiantes de inglés de nivel básico. Por lo tanto, esta política lingüística del inglés
está informada, está influenciada por una ideología del inglés como lengua extranjera, ¿no? Que es así como típicamente se enseña el inglés en México y que no coincide con lo que Ana inicialmente fue pues socializada en el sistema educativo básico en los Estados Unidos. Entonces yo al observar estas prácticas y al escuchar y platicar con Ana, pues también me interesó dialogar con la madre, con el padre, y aquí la madre pues expresa la intención de fomentar el uso del inglés dentro de la familia y pues, la familia se encuentra en una dinámica laboral que debe ponerse de relieve para comprender las condiciones en que se intenta fomentar el bilingüismo. Por ejemplo, ellos se dedican al autodetallado y empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y muchas veces cierran a las 8 de la noche. Pero como lo comenta la madre de Ana, y de acuerdo a mis observaciones y a mis visitas al mismo negocio, pues no hay un horario fijo, dado que los clientes pues dejan sus autos en la noche para que estén listos tempranos al siguiente día. Entonces, lo que es central en esta explicación es la pregunta retórica que ella hace, así como, ¿no? Y esta literalmente indexa las condiciones laborales que capto a través de esta descripción etnográfica o mis notas de campo. Entonces, el carácter de esta pregunta no es una mera estrategia retórica, sino que señala el espacio y las condiciones materiales del negocio familiar que ocupa económica y físicamente gran parte de los espacios íntimos donde puedan sentarse a conversar. El autodetallado es parte de la misma casa que habitan y que se divide en dos pisos. El taller de autodetallado está en el primer piso, en el que se encuentra una silla y un escritorio para recibir a los clientes, mientras que el segundo piso conforma la casa donde habitan los cuatro. A esta realidad laboral debe agregarse las motivaciones de regresar a México. Como lo mencioné anteriormente, el abuelo materno obligó a regresar a México a la familia para que se hicieran cargo del negocio familiar, por lo que tuvieron que dejar su empleo y posesiones en los Estados Unidos, donde habían residido por más de 10 años. Entonces, estas son algunas de las presiones que influyen en el retorno de dos miembros de la familia cuyos hijos nacen en Estados Unidos y se encuentran dentro de una estructura que influye en el fomento del bilingüismo. Otro, perdón, sí, otro caso es en otro contexto, donde aquí podemos observar, bueno, la entrada hacia la misma escuela, el patio central, donde están pues algunos estudiantes ahí anonimizados, y vemos pues algunos paisajes, algunas calaveritas, mientras yo hice esta visita alrededor del Día de Muertos. Y estas calaveritas pues son muy significativas y también pues muy indéxicas de la lengua que se emplea, ¿no? La lengua mayoritaria dentro de un entorno escolar. Y si bien el español pues es la lengua más predominante, me parece que es necesario es problematizarla, precisamente por el contexto en el cual se ubica esta misma escuela. Aquí tenemos el caso de Nayeli, que también nace y vive en los Estados Unidos hasta los 6 años y es la menor de tres hermanas. La hermana mayor permanece en los Estados Unidos después de haber conseguido trabajo como enfermera. Su madre regresa a México con Ayeli y su hermana un año después de que el padre fuera deportado en el marco de las políticas antiinmigrantes del expresidente Trump, ¿no? En este extracto, Nayeli se refiere a la aceptación de una forma de dar y recibir clases en inglés como lengua extranjera que parece ignorar los recursos y trayectoria lingüísticos de los estudiantes como ella en este contexto. Es decir, las clases están dirigidas a estudiantes con nula o poca exposición al inglés y que han sido socializados en español en territorio nacional. Esto no quiere decir que Nayeli asume una postura pasiva o conformista. Más bien, su descripción sugiere que reconoce la situación en la que ella se encuentra y que no pudo cambiar. Es decir, hay una estructura. Entonces, a través de la experiencia que ella relata, surge una ideología también monolingüe de una estructura institucional que subyace una política lingüística. Esta norma el uso y el nivel de la lengua como el inglés en un nivel social meso, ¿sí? Que refuerza la idea de un tipo de estudiante monolingüe educada dentro de un solo territorio nacional como el mexicano. Dicho de otra manera, su experiencia denota la desigualdad en la que se encontró al reubicarse geográficamente.
¿Qué implica la reubicación entonces? Eh, eh, es algo que podemos seguir explorando aquí con la descripción de la madre de Nayeli, eh, y podemos obtener cierto atisbo de lo que puede implicar precisamente esta migración, ya sea de retorno para los padres o una emigración para los mismos estudiantes, ¿no? Si bien Nayeli fue educada de manera bilingüe en los Estados Unidos por más de 6 años, ella empleaba el español en casa. Su ingreso al sistema educativo mexicano fue acompañado con muchos retos, uno de ellos el lingüístico. Entonces, frases que aquí la madre reporta como no entiendo esa palabra y eso no entiendo, señalan la relevancia del idioma en la incorporación y avance escolar, aun cuando Nayeli empleaba el español en casa. Eh, mm, Continuando con esta descripción de la madre de Nayeli, la madre comenta que pues ella entiende más el inglés que hablarlo, debido a lo que ella experimentó en los Estados Unidos, es decir, un estatus migratorio irregular en los Estados Unidos. Pero además el estatus migratorio en el que ella se encontraba y la deportación del esposo tienen que considerarse como una especie también de estructura institucional que influye de manera transnacional. Es decir, la deportación del padre en años anteriores, que también forzó a parte de la familia a mudarse a México, implica pues, la interrupción de un tipo de educación bilingüe que ahora se busca fomentar en un nuevo entorno de manera transnacional, pero limitada. ¿Sí? De aquí que la descripción que da la madre de habla inglés con tu hermana, que es la que se encuentra en Estados Unidos, dice, para que no se le olvide, ¿no? Eh, entonces, esto nos recuerda lo que había dicho, que las familias transnacionales pueden encontrar un acceso desigual a recursos lingüísticos. En el mismo contexto tenemos a Robert, eh, que se refiere al inglés como su primera lengua y en el contexto de esta investigación él está cursando el primer año de secundaria. Su experiencia ilustra una política lingüística sustentada en una ideología de una lengua a una nación. Su relato, a mi parecer, es crucial para comprender procesos de integración que en este contexto conlleva poner atención a la desigualdad. Es decir, no tengo a nadie con quien hablar inglés, como alguien que conozca el trabajo aquí, o siento que aquí a veces les pido ayuda y no me entienden. Son frases que señalan un acceso desigual a la educación, en la que él intenta tener un rol mucho más agentivo. Es decir, pido ayuda y no me entienden. Pero esto se sitúa en un contexto que funciona dentro de una ideología monolingüe, una estructura que influye en la manera en la que él busca darle sentido a su experiencia. Aquí hay que mencionar que, bueno, la entrevista se realizó y mis conversaciones con él, pues, todo se realizó en inglés, porque es la lengua en la que él se sentía mucho más cómodo. Entonces aquí es pertinente preguntarse, pues, ¿qué estrategias o políticas implícitas existen en este contexto para buscar atender las necesidades lingüísticas de jóvenes binacionales? Y podemos ver a mayor profundidad este caso enfocándonos en el relato de Arturo. Al igual que Robert, se refiere al inglés como su primera lengua. Él dice que intenta hablar más español con sus hermanos y utiliza tanto el inglés como el español para obtener mayor fluidez y confianza. Es decir, hace el llamado cambio de código como recurso lingüístico que está orientado a una necesidad social, como pues lo podemos ver en este extracto. Y si bien menciona que necesita ayuda con el español, pues su descripción señala una actitud de empatía de parte de algunos de sus compañeros. Esto es para mí muy relevante en cuanto a una política lingüística situada también en una estructura. Es decir, los estudiantes a los que él se refiere pueden llegar a actuar como mediadores de contenido en español, lo cual señala una política lingüística más orgánica, que funciona desde abajo al mismo tiempo que resalta la infraestructura existente de la institución escolar donde Arturo se encuentra. Dicho de otra manera, sugiere la ausencia de una política lingüística explícita que pueda atender las necesidades lingüísticas de él y que incluso otras personas señalan. En este contexto, hablo yo con una de las maestras de la misma institución y la maestra se refiere a las estrategias que ella emplea en clase, la clase en la que forma parte Arturo.
para que precisamente él y otros compañeros que también tienen la misma trayectoria que él puedan comprender las actividades en clase. Como lo vimos en el ejemplo anterior, la manera de atender las necesidades lingüísticas es más orgánica, es decir, recurre aquí a una estudiante y desde luego que es mucho más situacional, más que explícitamente institucional. Entonces, ¿qué queremos decir aquí con integración? ¿Por qué nos interesa la integración de jóvenes binacionales? Creo que nuevamente tendríamos que recordar que la integración puede concebirse como un proceso bidireccional, ¿sí? Es decir, tiene que haber una articulación de políticas incluyentes de parte de la institución para que la persona, a través de su participación cívica y social, pues pueda sentirse parte de ese contexto, de ese entorno. Y también hay que considerar la capacidad de actuar del individuo dentro de una estructura que funciona de cierta manera, una estructura que es articulada por políticas y por ideologías lingüísticas en un contexto de migración de larga historia, como la de Michoacán. Entonces, a manera de conclusión, pues la dirección de este estudio mucho está marcado por las mismas conversaciones y observaciones en campo, que como lo dice aquí la misma maestra, pues no tenemos herramientas para poder aportar y ayudar, y esa parte de las autoridades están despreocupadas de ni siquiera, bueno, en el caso de aquí de la escuela, yo creo que se debió haber hecho otro manejo con ellos, de podernos instruir, al menos qué opinan, qué podemos hacer y entre todos poder, no sé, tomar ciertas estrategias para trabajarlas con ellos, porque pues han de estar así como, pues sí, quién sabe qué dirá esta mujer, o a lo mejor sí me entienden o necesitan más y yo no se los estoy dando. Como parte del progreso de este estudio, estoy elaborando todavía una encuesta sociolingüística para tratar de identificar no solamente los estudiantes que sean bilingües y que sean binacionales, sino también como una manera de ofrecer un recurso a la institución, después, desde luego, de haber dialogado con ellos para ver su instrumentalidad, ¿no? Se está pensando también en la realización de talleres de carácter sociolingüístico para una concientización sobre posibles necesidades lingüísticas que puedan influir en las necesidades educativas y en la integración social de los mismos estudiantes. Y en este sentido también, pues, se pretende desarrollar una especie de política lingüística explícita a nivel micro, es decir, donde los mismos estudiantes, compañeros de los jóvenes, puedan participar ya sea como mediadores o como monitores, como algunas personas se han referido a ellos, para pues, tratar de acompañar el proceso de educación en un nuevo contexto para los jóvenes binacionales. Estas son algunas de las referencias que le están dando forma a este estudio y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que haya un buen diálogo después de esta breve presentación. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación muy interesante. Y bueno, abrimos ahora el espacio y el foro para preguntas, para comentarios. Una vez más, les recordamos que podemos utilizar tanto el chat como el botón de preguntas y respuestas. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta o algún comentario. ¿Mm? Yo puedo empezar para, en lo que hay tiempo para que puedan escribir sus comentarios y sus preguntas. Entonces, pues primero que nada, gracias por esta presentación. Me pareció muy interesante la forma en que conectas. Me parece tres aspectos que son muy relevantes, al menos en lo personal, dentro de esta parte educativa, ¿no? Una, me pareció muy interesante ver cómo conectas la teoría.
del tema que tú estás estudiando con casos muy reales de alumnos que están viviendo una situación muy compleja. Esta parte hemos criticado mucho a lo mejor los programas de clases de inglés en las secundarias públicas, pero creo que pocos hemos volteado a ver estos alumnos, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos una política de totalmente monolingüe y estos alumnos qué es lo que están viviendo? También me pareció muy interesante la explicación de la parte etnográfica, de ver cómo ahora son más los actores que están dentro de tu investigación, no solo los alumnos y los maestros, sino también los padres de familia y cómo esto nos da una perspectiva distinta. Entonces, me parece muy interesante. Y finalmente, me parece muy acertada esta propuesta de la encuesta sociolingüística. Yo no tengo, la verdad, información de si hay escuelas que ya las usen, si hay secundarias públicas que ya lo tengan. Y mi pregunta va sobre esto. Eh, ¿Has comentado ya con la escuela la posibilidad de esta encuesta? ¿Cuál es su perspectiva? ¿La aceptan, no la aceptan? ¿Lo consideran útil? No sé si nos puedes platicar un poquito más de la escuela y cómo está en esa parte. Sí, sí, bueno, gracias por los comentarios y desde luego la pregunta que sí creo que permite profundizar más en el contexto institucional específico de esta escuela, que es de turno vespertino y donde hay alrededor de 700 estudiantes, un poco más de 700 estudiantes. Es una escuela mixta. Y bueno, realmente la institución ha sido muy flexible, ha sido muy abierta, ha apoyado mucho esta investigación. De ahí que, por ejemplo, algunos maestros hayan mostrado esta disposición de participar en el estudio, de permitirme cierto acceso que es limitado aún, o sea, no he tenido yo acceso a algunas clases, pero en ese sentido estamos en diálogo, tanto autoridades como pues yo, el investigador realizando este proyecto, para buscar precisamente esos momentos y esos espacios donde se puedan implementar talleres en términos de comunicación intercultural, variación lingüística, la relevancia de la lengua. em, Porque precisamente cuando yo platico y pues hago a veces las entrevistas, eh, surgen aspectos de reflexión de los mismos participantes, es decir, eh, como dicen algunos de ellos, yo no me había puesto a reflexionar sobre el lenguaje, ¿no? Y de ahí, bueno, tenemos una descripción de la maestra, ¿no? Por lo que están mostrando una disposición, están mostrando eh, muchísimo apoyo para poder buscar atender estas necesidades, ¿no? Que son realmente muy complejas y que hay que también situar en un contexto mucho más amplio, porque como decía al inicio, de la presentación, pues la migración es muy circular, entonces pueden llegar los estudiantes a la mitad del periodo escolar y después por las necesidades de los padres no terminan el periodo escolar, ¿no? Em, y creo que pues eso, si bien complejiza mucho la manera en cómo se puede implementar una política a nivel local, ¿no? Para ver su instrumentalidad. Todavía pues estamos eh, dialogando las autoridades y yo para buscar implementar lo que es la encuesta sociolingüística ya para el siguiente año escolar, porque ahorita ya las escuelas se están dirigiendo a la culminación de los cursos, entonces tenemos que seguir dialogando, planeando para ver los tiempos y para ver también la población estudiantil con la que podemos
trabajar. Como dije, bueno, son más de 700 estudiantes. Esto requiere una serie de, pues, estrategias para atender los desafíos que se presenten y después de eso, empezar quizás a diseñar algunas actividades extraescolares, ¿no? No solo para el fomento del bilingüismo, sino también para la comprensión intercultural que pueda llevar a lo que yo decía, una política lingüística mucho más orgánica dentro de las aulas, donde pueda haber algunas personas, algunos estudiantes, desde luego por voluntad propia que quieran involucrarse en este tipo de concientización y prácticas ya mucho más activas dentro de la clase. Sí estoy en diálogo con las autoridades, pero también las autoridades han sido muy, digamos que útiles también, porque gracias a ellos yo he obtenido el contacto con algunos padres y el consentimiento de los padres y de las madres de familia para que yo pudiera, pues, entrar a la escuela, para que yo pudiera dialogar, platicar, entrevistar a algunos de los estudiantes. Eh, y bueno, menciono esto precisamente porque pues es un espacio muy complejo, no es únicamente proponer, llegar y pues implementar la encuesta. Todavía tenemos que ver pues aspectos del consentimiento de los mismos padres. Entonces, como decía, sí es un proyecto que está en proceso y que pues va a seguir, espero que vaya a seguir caminando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues ya tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Te leo los que tenemos hasta ahorita para que tú puedas condensar tu respuesta y tu participación. Empezamos con Anaí Vázquez, que te da las gracias por la exposición. Marisela Colín comenta, el cambio de contexto de uso y funciones de las lenguas debería ser algo visible para las autoridades. Tenemos a Gesae Herrera, que te dice felicidades por la presentación y hace una pregunta. ¿Los estudiantes de alguna forma se conocen o interactúan entre ellos? En mi experiencia trabajando con estudiantes transnacionales, ellos suelen formar grupos y acompañarse, utilizan sus recursos lingüísticos en inglés y se apoyan en las actividades escolares. Eso de alguna manera apoya su inclusión. Ujú. Y después tenemos un comentario y pregunta de Norberto Ábalos, que nos dice, gracias por la información excelente, y pregunta si la política lingüística de la que se habló se va a generar a partir de un modelo previo, cuál sería y si tendría un carácter interdisciplinario o transversal. Entonces, si gustas contestar. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por los comentarios, por las preguntas. Sobre, pues sí, el cambio de contexto, creo que esto es muy importante considerarlo por aquellos supuestos que van a estar organizando los mismos espacios escolares, en el sentido de que, bueno, hay una lengua de instrucción que se supone que los estudiantes comprenden y que todos usan. Pero en contexto, viendo, por ejemplo, las experiencias de algunos participantes que aquí incluí, hablar la lengua o hablar el español en un contexto familiar fuera del país no es lo mismo que hablar el español dentro de un contexto mucho más formal donde ya existe otro tipo de registro donde incluso pues, puede haber conceptualizaciones expresadas en determinadas palabras que, pues, como decía la madre de Nayeli, pues, pueden dificultar la comprensión, ¿no? Y afectan el mismo desempeño académico. Creo que eso es muy importante resaltarlo y conectarlo también con otros supuestos de que si entienden el español, entonces van a poder hablarlo también, ¿no? De una manera fluida. Y menciono esto porque, bueno, hay otros casos donde los chicos comprenden el español, pero no participan en las clases activamente porque ellos dicen es que tartamudeo o es que no conozco la palabra o simplemente, pues, mejor le pregunto a mi compañero y mi compañero me explica, ¿no?
Entonces, hay varias cosas ahí que seguir considerando en términos de contexto para ir mucho más a fondo de una atención en términos lingüísticos. Sobre la pregunta de Gesae, sí, gracias Gesae por esta interrogante. Sí, algunos de los estudiantes se conocen, de hecho algunos son hermanos o medios hermanos. Em, que pues tienen prácticas lingüísticas dentro y fuera de la familia que fomentan el inglés. En el caso me parece que es el de Arturo. Él es el que dice, yo platico más con mis hermanos y estoy intentando utilizar más el español. Y de ahí que utilice pues el llamado cambio de código, ¿no? O que pueda ser un translenguaje, si queremos verlo desde otra perspectiva, porque él ve esta necesidad, ¿no? De hablar el español de manera mucho más fluida, pero también con mucho más confianza. Él es uno de los estudiantes que, de acuerdo a mis observaciones y a mis conversaciones, está encontrando un poco más de desafíos, ¿no? Pero sí existe entre ellos como esta red, ¿no? Entre él y otros estudiantes, el acceso es mucho más limitado porque bueno, estamos en un contexto social muy complicado también, donde pues a veces no se presta tanto a la interacción después, digamos, de salir de la escuela. El horario de la escuela termina a las 8:30, ¿no? Entonces, después de eso, prácticamente muchos deciden irse directamente a casa, ¿no? Entonces, el ambiente social contribuye mucho a las posibles interacciones que puedan tener los estudiantes y oportunidades que puedan incluso buscar ya para hablar el español, ¿no? Entonces, eso creo que influye mucho en la manera en cómo puedan desarrollar, sí, sus habilidades lingüísticas y la misma manera en cómo puedan sentirse ellos, ¿no? Hasta qué punto puedan sentirse integrados. Sobre la política lingüística, bueno, esto realmente está en proceso. Como decía, es un proyecto que todavía tiene un largo camino que recorrer, pero estamos pensando, bueno, estoy pensando en diálogo precisamente con algunos docentes y con algunas autoridades escolares, principalmente en el segundo contexto, esta secundaria vespertina, de buscar involucrar a los estudiantes como una manera de generar eh, una especie de economía de apoyo, ¿no? Una economía de cuidado sociolingüístico, acompañamiento sociolingüístico. No necesariamente que vaya a ser institucionalizada, pero que sí pueda ser fomentada dentro de las aulas donde se ubican los mismos estudiantes con estas trayectorias migratorias. Como dije, estoy pensando en estos términos más de la economía del cuidado para orientarla hacia lo que es un acompañamiento, una empatía, una comprensión en términos sociolingüísticos, ¿no? Entonces, sí es una materia que pues todavía que tengo principalmente que pensar ahí muy detenidamente para también insertarla en este contexto que yo menciono, que es de mucha circularidad, porque las personas y las mismas autoridades lo reconocen, es que las personas a veces van y vienen, van y vienen. De hecho, hay varias digamos que políticas a las cuales también pueden recurrir las instituciones como lo que son las bajas por traslado, ¿no? Es frecuente que hagan esa baja por traslado porque el estudiante o la estudiante se va o regresa a Estados Unidos por las necesidades de los papás, ¿no? Ahora, no todo es laboral, sino que también hay algunos casos que hacen mucho más complejo esta investigación y el fomento del bilingüismo porque hay separación familiar. Entonces es frecuente encontrar a jóvenes binacionales viviendo con la abuela mientras el papá, que se separó de la mamá, está viviendo en Estados Unidos.
Y eso requiere otro tipo de enfoque, ya no tan lingüístico, sino mucho más sociológico, antropológico. Gracias. Nos queda una pregunta de Rebeca Denis y me gustaría ahí poner una mía rápidamente. Rebeca Denis nos dice que si has tenido la oportunidad de ver que si el trato por parte de los profesores entre niño y niña o niña en retorno es el mismo que el resto del grupo. Y a esto yo añadiría, ¿cómo ves la posibilidad de que las políticas lingüísticas que tú o propones aquí tengan un impacto a nivel nacional? Porque si bien Michoacán es un estado con muchísima migración, en realidad tenemos niños en edad de educación básica en todo el país que están pasando por la misma situación que los niños aquí, pero a lo mejor no se ve tanto porque el Estado no tiene estos niveles de migración, ¿no? Y entonces creo que con eso cerraríamos las preguntas. Em, sí, bien, gracias por las preguntas. Trataré de ser breve, pero bueno, pues podemos quedarnos a lo mejor aquí unos 5 minutos más, ¿no? Espero no extenderme tampoco. Sobre este trato diferenciado, bueno, no lo he podido observar por lo que decía, el acceso a estas instituciones aún es limitado. Si bien he podido dialogar y he podido observar en determinados sitios dentro de la escuela, no he tenido yo acceso a lo que son las interacciones más directas entre docente y alumno. Y eso es algo que estoy buscando para la siguiente etapa del estudio, ¿no? Un trato diferenciado, si el género aquí realmente también puede ser una categoría importante a considerar y desde luego que pues no la descarto, ¿no? ¿Qué relación podría tener también en términos de política educativa, lingüística, a un nivel micro? Creo que es algo a lo cual hay que ponerle también atención, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues agradezco la pregunta. No sé qué alcance pueda tener realmente el estudio. El enfoque es muy eh, cualitativo eh, y muy situado porque precisamente digamos que las aulas, las experiencias educativas son muy específicas de la presencia y de las trayectorias y de las mismas redes familiares de los estudiantes. No sé si esto vaya a trascender el nivel local, pero creo que puede a lo mejor, pues en un inicio fomentar el diálogo para que puedan implementarse otro tipo de estrategias o políticas, si se quiere articular de esa manera, de una manera mucho más situada. Y no sé si vaya a ser a nivel nacional, como una especie de política de arriba hacia abajo, donde pues se pierden muchísimas, digamos que se pierden muchísimos detalles ya del nivel contextual, ¿no? Pero creo que si tomamos precisamente como punto de partida el sitio o lo particular, entonces sí podríamos estar ya proponiendo y pues articulando algunas estrategias para lo que pues pretendamos hacer en términos de educación, en términos de integración social, ¿no? Es, yo creo que, pues, parte de la investigación, ¿no? De ver qué alcances va a tener esto. Así es. Tenemos un último comentario, no sé, creo que ya estamos un poco sobre tiempo. Es un comentario bastante largo de Marisela Colín, que habla de que seguramente hay creencias respecto a que la adaptación es sencilla, la identidad entre estos alumnos se ha construido en la relación que establecieron con la lengua y la comunidad. Habría que abrir espacios que sean ellos los que informen sobre sus necesidades, intereses y tal vez las propuestas, ¿no? Podrían utilizarse algunas medidas como las tutorías con estos alumnos, se podría utilizar una forma de intervención, un sílabus negociado, etcétera. Sugiere ella, por ejemplo,
el trabajo de Junko Ogata Aguilar, escritora mexicana afrodescendiente, japonesa pocha, películas sobre el retorno adolescente que permitan reflexionar. Propone tal vez que se podrían crear comunidades de práctica entre estudiantes con la misma situación, porque el nivel de frustración pues debe ser muy alto y hay que visibilizarlo, racionalizarlo para que el sufrimiento pueda manejarse. Sí, 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 estoy de acuerdo con el comentario. Tenemos que seguir buscando abrir estos espacios del diálogo, de la comprensión. Y bueno, sí, las referencias, conozco algunas de ellas y son realmente muy, muy útiles, ¿no? Para pues buscar una propuesta que sea incluyente, porque bueno, creo que ese es el fin, ¿no? Incluir y pues apoyar a los estudiantes a que pues lleguen a su meta educativa. Sí, no, muchísimas gracias por el comentario. Bueno, pues es evidente que este tema da para mucho más, que este espacio es solamente como una pequeña ventana que se abre al tema, entonces, pero pues tenemos que cerrar por respeto al tiempo de todos. Les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Gracias, doctor Daniel Morales, por esta presentación. Y les recordamos a todos los asistentes que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Este evento culminará con una plenaria que estará impartiendo la doctora Adriana Patiño Santos de la Universidad de Southampton en la última semana de agosto. Entonces, pues muchas gracias. Sigan estando al pendiente porque la idea es tener precisamente este foro de manera anual para que esta línea de investigación que es tan necesaria se vaya fortaleciendo y pues nos gustaría contar con la participación de todos ustedes en los siguientes eventos. Entonces, sin más por el momento, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Hasta luego.